Hola, mi nombre es Linda Lucía Acosta Martelo, estudiante de la maestría en educación con énfasis en interculturalidad. Esta es la actividad 3 correspondiente a la unidad 2 del módulo Diversidad y Flexibilidad Curricular para la Corporación Universitaria Iberoamericana. La flexibilidad curricular, el currículo y los modelos curriculares son unos conceptos que han sido abordados por diferentes autores a lo largo de las últimas décadas debido a la necesidad de permitir un aprendizaje más universal y que sea accesible a todas aquellas personas independientemente de sus condiciones o las barreras que se le presentan para su aprendizaje. Es por esto por lo que desde la perspectiva pedagógica, trabajar con flexibilidad curricular se hace una obligación para cualquiera antes de tener equivocaciones en su labor de manera regular. En el presente video exploraremos algunas de las concepciones más relevantes sobre flexibilidad curricular de acuerdo a algunos autores consultados y presentaremos una reflexión final a modo de conclusión para sintetizar lo que es la flexibilidad curricular y cómo la aplicamos desde nuestra propia experiencia como docente. Uno de los conceptos más relevantes sobre lo que se refiere a flexibilidad curricular lo entendemos desde la postura de Miguel de Zuviría, quien tiene en su estudio enfoques y didácticas contemporáneas y hace una apreciación acerca de la necesidad de permitir un acceso a la educación a todos los sectores de la sociedad, indistintivamente del contexto y de las condiciones que los rodean. De esta manera se logra verdaderamente la universalidad de la educación. Para lograr lo anterior es necesario incluir dentro de esos diseños universales de aprendizaje didácticas sensibles, las cuales permiten eliminar barreras de acceso a los contenidos que limitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. La primera de ellas se denomina flexibilización curricular y la segunda diversificación curricular. Es así, entonces, que la flexibilización curricular es una herramienta que permite al docente adaptar los contenidos a unas necesidades particulares y colectivas dentro del aula de clases de manera que se puedan eliminar las barreras de acceso a los contenidos que se presentan. Hablando de modelos curriculares, este autor presenta que la mayoría de los nuevos modelos existentes emergen precisamente de la necesidad de una flexibilidad y de la posibilidad de integrar en esta característica la inclusión como una forma de construir una educación más amplia en todo el sentido de la palabra. De acuerdo con lo que plantea Sacristán, hablar de inclusión escolar implica la necesidad de una flexibilidad en lo curricular, es decir, permitir que los contenidos que se encuentran en el currículo puedan ser repensados constantemente de manera que puedan ser llevados al aula de una manera que garantice la inclusión. Entonces, la inclusión escolar busca identificar y minimizar estas barreras y hacer uso de diversos recursos para que el escolar construya conocimientos y haga parte del proceso integral de la dinámica social de su entorno. Por esta razón, la inclusión educativa implica que los colegios revisen sus prácticas pedagógicas, acciones docentes, curriculares y políticas y actitudes que generan exclusión e impidan la vinculación del estudiante en su centro escolar. Con esto se logra que a través de procesos de autoevaluación, implementando el índice de inclusión, el cual permite garantizar acciones tendientes a beneficiar la construcción de culturas, políticas y prácticas que favorezcan los procesos de inclusión. Respecto a los modelos curriculares, Sacristán plantea que en esto se basa la conformación de un diálogo que dé los diferentes actores del proceso educativo y por consiguiente corresponda a un enfoque de escuela liberadora, basado en los planteamientos de Freire. De lo anterior podemos comprender que el autor se está refiriendo particularmente a que el concepto de flexibilidad curricular es aquella herramienta que permite de manera directa y práctica la inclusión educativa dentro de los escenarios escolares, evitando la exclusión a partir de la acción del docente en el aula. Partiendo de la idea de que la educación en nuestros días debe ser flexible y adaptarse a aquellos cambios sociales y culturales que con más avidez se están presentando en los contextos en que nos desenvolvemos como docentes, es necesario entender que también el currículo debe ser flexible y esto implica la necesidad de repensar el concepto de currículo basado precisamente en esta necesidad actual de la educación. Buenas noches, mi nombre es María de la Concepción Vega Támara, estudiante en maestría en educación. De acuerdo con Ortega, el principio de flexibilidad
hace cada vez más evidente la necesidad de desacreditar la legitimidad de los modelos curriculares agregados, caracterizados según por ser asignaturista, atomizados, enciclopédicos, inflexibles, congestionados, verticalistas, excluyentes y profesionalizantes. Todo esto no le quita fuerza ni mucho menos vigor al papel que cumple el currículo dentro del sistema educativo, puesto que lo que se asume es que el propio currículo se hace una idea cambiante y constructiva, decir que puede ser armado a partir de las reflexiones y necesidades que tiene la comunidad educativa desde sus particularidades. El mismo autor, hablando respecto a los modelos curriculares, menciona que son una forma compleja de aterrizar las ideas generales de un currículo y en la actualidad estos modelos son muy diversos, por lo que es difícil categorizarlos. Sin embargo, se evidencia en la construcción de la realidad de un contexto basado en el papel que juegan sus actores. Otra concepción de la flexibilidad curricular es aquella que se presenta en los escritos de Godson, en el cual se reflexionan acerca del papel de la educación en la actualidad, hablando en términos de su función social, es decir, la relación que existe entre el sistema educativo y la escuela propiamente dicha, con su entorno y en el lugar en el cual desempeña su papel fundamental. Esto implica una dimensión en la que todos los elementos de la educación y que se encuentran inmersos en la escuela deben responder a las necesidades del entorno en el cual se encuentra la misma. Colson manifiesta que en el currículo hay que pensarlo como un sistema de relaciones independientes y con ELSA como acto performativo que tiene lugar en unos contextos concretos con personas concretas. Significa hacer evidente su carácter de producto social, construido, negociado y reconocido en una diversidad de niveles y arenas. Por lo tanto, la flexibilidad curricular se relaciona de manera directa con lo que puede hacer el docente y la escuela, propiamente dicha por la sociedad, incluyendo también aquellos elementos que la misma comunidad y el contexto le aportan al sistema educativo para así mejorar la disposición de los contenidos y los contenidos mismos del currículo, aplicando una didáctica especial para derribar las barreras de aprendizaje en el aula. El modelo curricular, por su parte, es definido como el conjunto de características comunes que se pueden encontrar en una serie de currículos y que se presentan correspondientemente con la necesidad del entorno. Como conclusión, a todo esto podemos decir que en las prácticas el currículo necesita ser flexible. De ahí que la característica de la flexibilidad curricular en la educación actual se considera como todas aquellas acciones concretas en las que se toman los contenidos del currículo y se busca la manera más eficiente de ser presentado a los estudiantes, pero también se toman elementos del contexto y de las propias apreciaciones de los estudiantes para nutrir los contenidos del currículo, haciendo que éste sea un ente dinámico, conformado constantemente y repensado de manera continua para responder las necesidades puntuales del momento y del lugar en el que se aplica. Muchas gracias.